los contactores con los que vamos a trabajar, ¿ya? Si vamos acá a este punto, tenemos primero una parte, bueno, monofásicos, ¿cierto? Contactores de un polo. Generalmente nosotros vamos a utilizar contactores trifásicos de 3 polos, pero fíjense, una de las cosas que normalmente los alumnos aquí, digamos, tienen complicaciones, porque yo tengo acá la parte de fuerza, ¿ya? Este es el contactor, su contacto, ¿cierto?, principales, y tengo acá la bobina del contactor, ¿cierto? En esta sección yo puedo sacar, ¿cierto?, la bobina del contactor, que este es lo que yo energizo para que esto se accione, ¿cierto? Además de eso, dentro de los contactores tengo contactos que son auxiliares, ¿ya? Normalmente abiertos, ¿ya? O normalmente cerrado, ¿cierto? Por lo tanto, estos elementos son los que yo tengo en un contactor, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la bobina, ¿ya? Esta es la bobina del contactor, dependiendo de las características que estos tienen. Tenemos aquí la bobina, ¿cierto? Tenemos los contactos principales, que son los que van directamente conectados a la fuerza, ¿ya? Voltaje trifásico, o al elemento que nosotros queremos hacer partir, como un motor, ¿cierto? ¿Ya? Como un sistema de bombeo. Entonces generalmente los contactos principales se van a caracterizar porque yo tengo acá L1, ¿cierto? L2, L3, L4, L, ¿ya? L5, L6, L7, L8. ¿Ves ahí? Acá está L1, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6. A estos le conocemos como contactos principales. Luego tenemos los contactos auxiliares, como son estas siglas, que son 13, 14 o 21 y 22. 13 y 14 es un contacto normalmente abierto, N-open, ¿ya? Y N-close, ¿ya? Que es cerrado. Entonces, estos 21 y 22, ¿ya? Y la bobina, que es A1 y A2. Se dan cuenta de esto, yo lo puedo con, ahí tenemos la bobina, A1 y A2. Y ahí tenemos los contactos auxiliares, como son 13, 14, 11, 12, ¿ya? Generalmente los contactos principales solamente van a tener un número, ¿cierto? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? En el caso de los contactos auxiliares, lo normalmente abierto, siempre lo voy a identificar por estos dígitos, 3, 4, y lo normalmente cerrado por 1 y 2, es decir, 13, 14 abierto, 23, 24 abierto, 33, 34 abierto, y cerrado podría ser un 11, 12, 21, 22, ¿ya? 31, 32 serían contactos auxiliares, ¿cierto? Dependiendo de las características del sistema que esté utilizando. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, los contactores, sus contactos auxiliares y sus contactos principales. La bobina, ¿cierto?, que esta se identifica con las siglas A1 y A2, ¿ya? Que dependiendo de las características del contactor puede ir, por ejemplo, aquí, ahí va A1 y A2, donde yo voy a alimentar. Cuando esto lo alimente, esta bobina se va a contraer y los contactos que están abiertos se van a cerrar y los contactos que están cerrados se van a abrir. Así es como opera un contactor, ¿ya? Bueno, aquí tenemos entonces en esta sección, ¿ya? En esta sección de arriba, entonces nosotros vamos a tener los contactos solamente del contactor, ¿ya? Contactos del contactor. Y en esta sección vamos a tener solamente las bobinas del contactor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es el contactor, los demás son otros elementos. Este vendría a ser la bobina del contactor. Y en esta otra sección, ¿cierto?, tendríamos los contactos auxiliares del contactor, que tenemos abierto, cerrado, ¿ya? Y aquí contactos auxiliares dobles, dependiendo de las características del contactor, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos, ¿cierto?, los contactores.